Seguimos en Vías Argentinas Radio por Radio 10 FM 92.3. Qué bueno cuando hay gente desde las entrañas, no solo que conoce el ferrocarril desde adentro, sino que trabaja para el ferrocarril y que puede ver lo bueno y que puede ver también lo malo, porque normalmente pareciera que es molesto cuando alguien dice esto no está en condiciones o aquello le falta algo para que esté mejor, y a veces no muchas personas aceptan la crítica. Pero bueno, en el caso de Gustavo Sumo, como jefe de material rodante del Sarmiento, entendiendo las limitaciones que hoy hay en distintos rubros, por el tema de importaciones, por la falta de repuestos, entendiendo que hay que mejorar un montón de cosas, pero que de pronto hay un rumbo establecido y que de esa manera, y que del otro lado no hay una previsión, todavía no se sabe lo que puede llegar a suceder en cuanto a materias ferroviarias, materia de transporte. Y esto de que hablábamos, ¿no?, del cuidado y del mantenimiento de tanto de las vías férreas como también de lo que es el cuidado del material rodante. Durante muchísimos años el Sarmiento se destacó por tener material rodante de excelente calidad, pero fundamentalmente de un cuidado. Que realmente, como lo hablábamos recién, después de 30 años ese material se sigue usando, sigue estando en condiciones. En algún momento es obvio que va a caducar, que va a terminar su fase de vida útil, pero se puede ver que durante esos 30 años ese producto se pagó, y se pagó con creces, y a la vez produjo ganancias. Entonces, entender esto es también entender cómo se maneja una empresa y bajo qué rudimentos o qué parámetros tiene para elegir determinado material. Pero hablando también de material y hablando de lugares, vamos en esta mañana a hablar con el ingeniero José María Lojo. Él es presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, que este 29 de septiembre estuvo de fecha de cumpleaños, cumplió sus 24 aniversarios como ente gestionado, por así decirlo. Muy buenos días, ingeniero Oscar Urrutia, gracias en esta mañana por permitirnos hablar y conocer sobre estos festejos y lo que dejó detrás estos años de gestión del puerto. Bueno, muchas gracias. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días y saludos también a toda la audiencia. Muchas gracias por llamar. No, nos parece importante. Hace poco vimos ese evento que se hizo en La Plata, con quien estuvimos con Belén del Valle compartiendo esto de impulsar lo que es la zona franca y todo lo que tiene que ver con el Puerto de La Plata, porque esto significa crecimiento y significa desarrollo, y cuando hablamos de estas dos cosas hablamos de fuentes de trabajo. Creo que es una necesidad básica que hoy tiene el país, y bueno, viendo cómo están trabajando, podemos de alguna manera ser optimistas hacia un rumbo o un futuro. Sí, la verdad que, bueno, para mí es una gran alegría y un orgullo poder ejercer esta función. O sea, como saben, el Puerto de La Plata es uno de los 8 puertos públicos de la provincia de Buenos Aires, que fueron provincializados en el año 1993, y a partir de allí se fueron estableciendo sucesivamente sistemas de gestión a partir de una modalidad que se denominó consorcio de gestión. Bueno, en particular, el Puerto de La Plata se estableció como consorcio de gestión a partir del 30 de septiembre de 1999, con lo cual, bueno, el festejo que tuvimos hace poquito fueron los 24 años de ese acontecimiento. Es un puerto que existe en la región desde 1890, o sea, es un puerto
puerto que ha tenido muchas épocas, muchos avatares, situaciones buenas, situaciones peores, que nació como un puerto de aguas profundas, o sea, el accidente geográfico que se llama la Ensenada de Barragán fue históricamente un lugar de abrigo y de llegada de los barcos desde la época de la colonia, elegidos por los navegantes. De hecho, las dos invasiones inglesas ingresaron por ese lugar, para que tienes una idea, digamos, de lo importante que era como destino de la navegación. Bueno, en ese lugar se decidió, en el año 1882, establecer un puerto que iba a estar articulado con la ciudad que iba a ser después la capital de la provincia de Buenos Aires. Esa obra se empezó por esos años y se terminó en el año 1890, a partir del cual quedó inaugurado el puerto de La Plata, vinculado con la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, que fue la ciudad de La Plata. Y desde esa época hasta hoy ha sido un eje articulador para el desarrollo de la región. Primero por la instalación de los frigoríficos, pegado al puerto y todas las industrias relacionadas con eso. Después con la instalación de la refinería de YPF, que también está pegada al puerto por razones obvias en circulación de las mercaderías, y fue la generadora de todo el polo petroquímico que existe en la zona de Ensenada, Belice y Gran La Plata. Y a partir de, bueno, y eso fue lo que, como vos mismo mencionás, el motor para que, bueno, la ciudad creciera y la región creciera. Y bueno, y hoy en día, a partir de esta situación que se dio, de que pudimos, con esta gestión de los últimos 24 años, ir transformando el puerto y recuperando sus instalaciones para volver a ponerlo en valor, hoy en día tenemos un puerto que yo siempre digo está a punto caramelo, digamos, está justo como para volver a fundarse sobre él un puerto de aguas profundas que sea de gran servicio para la región, para la provincia y para el país entero. Y si querés ahora te cuento un poquito por qué pienso que puede ser tan importante y tan protagónico este puerto en este momento. Adelante, ingeniero, adelante. Bueno, básicamente en la zona núcleo de producción de la República Argentina está sustentada en todo lo que es el polo, vamos a decir, agroindustrial, toda la producción de valor agregado de la industria. Es una franja que por circunstancias históricas quedó establecida en la República Argentina, más o menos entre el centro de la provincia de Buenos Aires y el centro de la provincia de Santa Fe, y una franja que se extiende hacia el oeste, ¿no? Bueno, toda esa zona núcleo necesita, para poder abastecerse de insumos y para poder exportar sus producciones, puerto de agua profunda cercano. Por cuanto más lejos esté ese puerto, más caro es llegar con los productos hasta el puerto y por ende más cara la logística y menos competitividad de los productos, o más caro los que importamos. Ese punto que está mejor conectado desde todo punto de vista para lograr eso es el puerto que está establecido en la Ensenada de Barragán. ¿Por qué? Porque es el que está destinado a ser el puerto oceánico del Río de la Plata del lado argentino. ¿Por qué? Porque es el que está más cercano al mar, porque es el que tiene las mejores condiciones de acceso y la mejor conectividad fluvial. Pero también, como yo dije, este puerto ya nació como puerto de agua profunda en el año 1890 y se diseñaron las ciudades alrededor del puerto pensando en que ese puerto iba a ser un puerto de agua profunda, producto de una actitud planificadora que tuvieron en aquella época, con lo cual también los accesos terrestres y ferroviarios son los más apropiados de la región, con lo cual el hecho de tenerlo hoy infraestructuralmente en condiciones para recibir los barcos más grandes que circulan por el océano, si a eso lo complementamos con que se haga la obra en el Canal de la Magdalena, y entonces tengamos el acceso al Río de la Plata apto para esos mismos barcos, bueno, el puerto de la Plata ya está en condiciones de recibirlos, con lo cual podemos tener una conexión directa internacional con todos los destinos del mundo a partir de un puerto argentino, cosa que no está pasando hoy. Hoy, por ejemplo,
los barcos que entran al Río de la Plata, como no tienen ni acceso náutico, porque los canales no tienen la profundidad adecuada, ni los puertos están en condiciones, están viniendo barcos de menor envergadura. Eso significa que esos barcos salen con las mercaderías y hacen transbordo en otros puertos de Uruguay o de Brasil, básicamente. Esos transbordos son costos extraordinarios que tienen que pagar nuestras mercaderías, y costos en dólares. Son dólares que tenemos que sacar del país para pagarle, por ejemplo, al puerto de Montevideo o al de Santos, para que bajen las mercaderías en su puerto, las tengan en stock y después la vuelvan a subir a otro barco. Todos esos dólares y esos costos, para que te una idea, las cargas del puerto de Montevideo, el 60% de las cargas que mueve son de origen de Argentina. Si todo eso se moviera directamente de Argentina al mundo, nos ahorraríamos el costo y nos ahorraríamos esos dólares. Y eso se apalanca sobre una situación actual donde ya el puerto de La Plata es un puerto estratégico de la República Argentina. Desde el puerto de La Plata salen hoy, vamos a hablar el día de hoy, 500 barcos por año para distribuir combustible a todo el país, producto de la destilería de YPF. Si el puerto de La Plata deja de funcionar una semana, se queda sin combustible el país. Entonces, eso nos ha dado lugar a que podamos, a partir de ese movimiento, de esa dinámica, de ese trabajo y de esa recaudación, que hayamos podido hacer las inversiones que tenemos hechas. Como por ejemplo, la terminal de contenedores más moderna de la República Argentina, que tiene capacidad para mover, por ejemplo, 36 contenedores por hora en sus grúas. Esto parece un número cualquiera, pero en cualquier otro puerto del país no se llega a 30 contenedores por hora. Eso significa que cualquier barco que entre al puerto de La Plata se puede cargar y descargar mucho más rápido que en cualquier otro puerto. Y por día, un barco tiene un costo aproximado de $40.000. Entonces, ahorrarse un día de espera para un barco tiene también ese beneficio. Y todos esos beneficios no son, o no deberían ser, ni para el puerto, ni para las empresas que meten al puerto, sino que tenían que redundarse en menores costos de la logística, lo cual es esencial para las mercaderías para los productores y los consumidores de esas mercaderías. Ingeniero, normalmente se mide en pie la entrada de los barcos y se dice que el puerto de La Plata tiene 34 pies, pero esos 34 pies ¿son constantes para la entrada del buque o depende continuamente de un mantenimiento para llegar a esa profundidad? No, primero, el puerto de La Plata, vamos a decir, el río de La Plata tiene 34 pies de calado máximo, más o menos son 10 metros con 70. Quiere decir que cualquier barco que necesite más de 10 metros con 70 de profundidad para circular, no puede circular por el río de La Plata. El puerto de La Plata, en sus muelles, tiene capacidad para recibir barcos de hasta 45 pies de calado, casi 13 metros. Lo que pasa es que no tiene sentido sostenerlos a esa profundidad porque los barcos no pueden llegar porque no pueden entrar al río de La Plata. Digamos, vamos a decir, tenemos un acceso portuario que tiene capacidad para los grandes barcos, pero los grandes barcos tienen la dificultad de que por el canal Punta de Indio no pueden pasar con la profundidad que desean. Entonces, construyendo el canal Magdalena se puede ir a esa profundidad o profundizando el Punta de Indio. Lo que pasa es que profundizar el Punta de Indio sería carísimo y de un mantenimiento enorme. En cambio, el canal Magdalena sería la opción más económica y más barata para hacerlo. Pero es importante para los argentinos y las argentinas que a la zona núcleo de la República Argentina esté conectada con el mar a la mayor profundidad posible. El mantenimiento de los canales en el río es permanente siempre. O sea, uno abre un canal a una profundidad determinada y permanentemente hay que estar sacando la arena que se va acumulando. Pero en el puerto de La Plata nosotros ya tenemos el canal dragado a la profundidad máxima. Lo que hacemos es, como en todos los puertos, en todos los canales,
en la medida que se va acumulando arena por el movimiento mismo de las aguas, los vientos, las mareas, las corrientes, bueno, tenemos que cada tanto hacer un operativo de dragado, que básicamente es una draga de succión, lo que usamos, es básicamente como una aspiradora que aspira del lecho del río la arena que se va acumulando en el canal. Bueno, eso nosotros lo mantenemos a la máxima profundidad que necesitamos. Hoy en día lo mantenemos igual que lo que está en el canal de acceso al río, no tiene sentido que lo profundicemos más, pues sería gastar dineros inútilmente. El día que sea el canal Magdalena y se profundice a los 12, 13 metros que hacen falta, y bueno, el Puerto de la Plata está listo para ir a esa profundidad inmediatamente. Ahora, ingeniero, ¿qué significa que el puerto tiene una capacidad de giro de 450 metros? Los barcos, la medida de los barcos, los grandes barcos que circulan, tienen un largo y tienen un ancho, además de la profundidad que marcábamos hasta ahora. El largo, la eslora del barco, hoy en día los buques más grandes que circulan por el océano están entre 400 y 460 metros de largo. Que cuando el barco ingresa al canal, llega a un punto en donde hay que girarlo, o sea, entra de frente, vamos a decir, de proa, y cuando llega a un lugar en donde hay que girarlo 180 grados y ponerlo de popa, para que el barco quede amarrado, vamos a decir, estacionado, mirando hacia afuera, por una cuestión de condición de seguridad, que el barco pueda salir rápidamente ante cualquier inconveniente sin tener que estar girándolo. Eso se hace en esta zona de giro. O sea, el canal de acceso llega a un lugar donde hay una olla, una grandota, digamos, de 450 metros de diámetro, en donde se hace el giro de esos buques. Esa olla hoy la tenemos en 450 metros de diámetro, con capacidad para ser ampliada, ¿no? Pero eso lo que limita de alguna manera es el largo o la eslora de los buques que podrían llegar a operarse para hacer esa maniobra de giro. Ingeniero, también dice que la localización del puerto reduce en 8 horas los tiempos de navegación. ¿Cómo se toma esto? Bueno, eso se refiere básicamente referido a la carga de contenedores o a la carga que vaya al puerto de Buenos Aires, para decirlo de alguna manera. Básicamente es un barco que ingresa al Río de la Plata, el primer puerto que encuentra es el de La Plata. Si tiene que seguir 70 kilómetros más para llegar hasta Buenos Aires, bueno, tiene esos tiempos, digamos, ¿no?, entre la ida y la vuelta. Con lo cual, cualquier barco... Además, tenemos otra condición particular que es geográfica e histórica. Frente a donde está ubicada la ensenada barrada del Puerto de la Plata, que no por casualidad se instaló en ese lugar, existe lo que se llama la zona de espera, zona Rada La Plata. Todos los barcos que ingresan al Río de la Plata, vamos a suponer que viene un comandante, un capitán extranjero operando el barco, ¿no? Cuando llega a la entrada del Río de la Plata, en la zona cercana al puerto de Montevideo, para poder ingresar al Río de la Plata necesita la asistencia de lo que se llama un práctico. Un práctico es una persona que tiene especialidad y conocimiento y es bahiano y conoce el Río de la Plata. Entonces lo ayuda al capitán en la navegación para ingresar al Río de la Plata. Ahora, ese ingreso que hace el práctico del Río de la Plata conduce el barco hasta la zona de Rada La Plata, donde todos los barcos fondean. Los 4.500 barcos que ingresan al Río de la Plata y que después siguen por el río Paraná, otros van hasta Buenos Aires, los 4.500 barcos, cuando ingresan al Río de la Plata, fondean todos, quiere decir, digamos, estacionan todos frente al Puerto de la Plata, en lo que se llama Rada La Plata, en 12 kilómetros en forma recta desde el Puerto de la Plata. Entonces todos los barcos están en espera en ese lugar y esperan hasta que se les habilite la entrada a un puerto, y entonces viene el práctico de ese puerto a buscar el barco para llevarlo al puerto que sea. Bueno, en el caso del Puerto de la Plata,
el práctico va y en una hora y media el barco ya está en el puerto, ¿no? Porque está a 12 kilómetros, lo que viene a hacer es entrar en forma recta. En cambio, si tiene que ir a otros puertos del sistema, como puede ser con los que nos tenemos que complementar del sistema, porque también veamos esto, la mirada pública que tenemos de los puertos es que los puertos no compiten entre sí, sino que deben complementarse, porque la prioridad y el objetivo es el servicio eficiente a las cargas, más que la ventaja competitiva de un puerto frente a otro. Claro, pero por eso, pero si usted mencionaba que un barco en el puerto cuesta $40.000 por día, 8 horas tienen su costo, por eso ver esa diferencia de dinero, porque seguimos hablando de dinero. Y no es solamente eso, también esas 8 horas son es porque es más trayecto, es más consumo de combustible, es más daño al ambiente, es más gasto en los prácticos, digamos, que tienen que operar ese buque, digamos, en varias cuestiones es mejor cuanto sea. Por eso yo estoy convencido que en la medida que nosotros tengamos el acceso franco al Río de la Plata a partir de Canal Magdalena, con la profundidad, el ancho adecuado, digamos, y que los barcos puedan circular con la agilidad, seguramente van a elegir el Puerto de la Plata para usar como principal escalada, como principal punto de arribo, porque les queda más cerca, porque está mejor conectado con la tierra, digamos, porque tiene tanto conexión vial como ferroviaria, porque tiene la terminal de contenedores que tiene la mayor velocidad, porque tiene otros muelles para bajar otro tipo de cargas que también son muy modernos, o sea, digamos, esas ventajas seguramente serán aprovechadas en beneficio de toda la comunidad, espero, ¿no? Ingeniero, tenemos que terminar el bloque. ¿El 2024 tendremos el canal Magdalena? Yo estoy muy confiado en que sí. A ver, obviamente hay mirada política con respecto a esto. Yo estoy muy confiado en que las miradas políticas que son en favor del pueblo, de la soberanía, de la patria, van a prevalecer frente a las miradas que solamente ven el negocio, la rentabilidad y la explotación de los recursos sin consideraciones. Si eso pasa, entonces creo que tenemos asegurado que la licitación del Canal Magdalena será próximamente, en los próximos meses, y la obra en un año y medio, vamos a decir, puede estar terminada. Así que yo digo, quizás lo podemos estar navegando a principios de 2025 si las cosas se hacen bien. Bueno, pero de algún modo depende de todos nosotros, ¿no? De que tengamos una mirada, los argentinos y los argentinos, con la suficiente madurez, con la suficiente altura, con la suficiente comprensión de que hay cosas importantes que no se pueden dejar de lado por actitudes irresponsables, adolescentes, y que solamente anuncian la ruptura de todo sin la construcción de nada. Los que queremos construir la patria, creo que tenemos que ser muy inteligentes, muy responsables y muy considerados de lo que vamos a decidir, porque de eso depende que se hagan muchas cosas. Por ejemplo, somos un país que está bendecido por muchísimas riquezas y tenemos un futuro en el corto y mediano plazo que va a ser magnífico. Bueno, eso tiene que servir para que vamos mejor todos y todas, digamos, ingeniero, y no para que hagan solamente negocio las multinacionales. Bueno, eso depende de algunas cosas que tenemos que decidir próximamente. Ingeniero, le agradezco profundamente su tiempo, cada uno de los datos y estadística que nos dio. Le deseamos un excelente fin de semana y seguimos en contacto, Dios mediante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme. Gracias. Yogi, nos vamos. Buen fin de semana. Gracias a cada uno de los que estuvo del otro lado por ser parte de Vías Argentinas Radio por Radio 10.